Muy buenas tardes. Les saluda la profesora Clara Irazábal de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y también Fulbright Scholar de la Universidad de Costa Rica, donde he estado desempeñando un programa de investigación junto con mis colegas allá. Esta tarde estaré moderando la mesa 6A, la cual va a ser grabada para ser colgada posteriormente en la página web del Congreso. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador del Quinto Congreso Internacional ISUF H Costa Rica 2021 les da la más cordial de las bienvenidas a todas y a todos quienes nos acompañan en el día de hoy. Se les recuerda que pueden hacer sus consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debate. Estamos otra vez en la mesa de la línea 6, vivienda y producción del hábitat. Esta línea aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana. Busca entender el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teórico-metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, el arte, la geografía, la antropología, la psicología, el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería y otras áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio, y por otra, superar la parcelación del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares para comprender las complejas realidades de la ciudad contemporánea. Por eso nos acompañan hoy varios ponentes. Está Gabriela González Zúñiga de México, y las voy a nombrar en el orden en el que van a aparecer sus presentaciones. Dania María Chavarría Núñez de Costa Rica, Isabela Bretas Baptista, Carlos Enrique Magallanes de Lima, de Brasil, y por último Manuel Morales Alpizar de Costa Rica. Creo que sin más preámbulo, le damos el paso entonces a Gabriela González Zúñiga, que nos va a hacer la primera presentación sobre política pública de vivienda en México y su impacto en la arquitectura habitacional de interés social. Les voy a pedir a todos los ponentes que por favor empiecen por presentarse muy brevemente. Muchas gracias. Adelante. Claro. Gracias, Clara. Voy a compartir pantalla y mientras les comento, yo soy Gabriela González, soy arquitecta. Actualmente me encuentro cursando la maestría en el posgrado de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estoy desarrollando justamente el tema política pública de vivienda en México y su impacto en la arquitectura habitacional de interés social, y lo que a continuación van a ver son avances de lo que hasta ahora he llegado en cuanto a mi desarrollo de la investigación. Pues partimos de la situación de que a lo largo de los diferentes periodos presidenciales en México, la política pública de vivienda ha presentado cambios, los cuales han respondido a estrategias tanto políticas como económicas de los gobiernos en turno. Estas se han traducido en instrumentos que tuvieron como objetivo garantizar el derecho de todo ciudadano mexicano para acceder a una vivienda digna. Los diferentes instrumentos ejecutados se han traducido en la construcción de conjuntos habitacionales de vivienda de interés social. En las imágenes que ven se pueden apreciar algunos ejemplos de estos conjuntos, donde es evidente el cambio que han tenido. Se aprecia que los desarrollos más actuales han dejado de lado la presencia de áreas comunes y verdes, y pues las cuales se hacían presentes en los conjuntos habitacionales de la década de los 70. Asimismo, se han reducido los metros cuadrados de construcción de las viviendas y su ubicación es lejana respecto a las principales fuentes de empleo. Es por ello que mi interés es identificar cuáles fueron los principales cambios en la política pública de vivienda que repercutieron en las características tanto arquitectónicas como urbanas de los conjuntos habitacionales, y pues para ello fue necesario hacer un análisis histórico de la política pública como tal. Previo a mi periodo de estudio,
se identificó que no se figuraba en los intereses del Estado el tema de la vivienda, pues este había dejado en manos de los patrones proporcionar a los trabajadores vivienda. Sin embargo, pocos atendieron esta condición. La necesidad de que el Estado adquiriera la responsabilidad de garantizar vivienda se hizo evidente a partir del proceso migratorio que ocurrió en la ciudad, donde campesinos mudan a la Ciudad de México para laborar en el sector industrial. Ante ello, la demanda de vivienda incrementó evidentemente y provocó que los obreros se manifestaran para que el Estado les diera esta condición. Las primeras intenciones del Estado por atender el problema habitacional surgieron con el llamado Estado benefactor, quien procuró que los trabajadores del sector público accedieran a una vivienda. Esta era en renta. Sin embargo, el Estado solo se enfocó a sus trabajadores, al sector público, y desatendió al sector mayoritario de la población. Es a partir de la década de los 70 que el Estado adquirió la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda del sector trabajador. En el periodo de 1970 a 2012, se identifican 3 momentos importantes que han influido en la forma en la que se construye la vivienda de interés social en México. El primer momento corresponde al Estado intervencionista, llamado así por su participación activa en todo el proceso de construcción de vivienda, desde la adquisición del terreno hasta el diseño y construcción. En este periodo comenzó a hacerse muy evidente la política pública de vivienda en México, ya que el Estado hizo de carácter constitucional la obligatoriedad de que los patrones aportaran recursos económicos para la vivienda de los trabajadores. Estos recursos iban a ser administrados o son administrados por los fondos de ahorro para la vivienda. Para el caso de los trabajadores que laboran en el sector privado, se estableció que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conocido en México como Infonavit, sería la institución encargada de administrar dichos recursos. El segundo momento que se identificó fue en la década de los 80, cuando México adopta la estrategia de vivienda para el año 2000, establecida por el Banco Mundial. Este instrumento fue promovido por el Banco Mundial como tal, y lo que hizo fue recomendar a los países latinoamericanos en vías de desarrollo incentivar la vivienda en propiedad, los esquemas de hipoteca, así como racionalizar los subsidios y desarrollar el marco institucional para el sector vivienda. Por lo que el Estado lo que hizo fue adquirir una postura facilitadora. Esto significó que otorgaría facilidades para el desarrollo de la vivienda y el acceso al financiamiento, y asimismo dejó de lado su intervención en el proceso de diseño y construcción y lo dejó en manos de las empresas privadas. En este periodo, el Estado adoptó el modelo económico neoliberal. Finalmente, el tercer momento identificado es el llamado el estado del boom inmobiliario, en donde después de 71 años de gobiernos presidenciales a cargo del mismo partido político, en el año 2000 en México ganan las elecciones presidenciales el Partido Acción Nacional. Bajo los nuevos gobiernos o bajo el nuevo esquema de gobierno de este partido político, se continuaron las políticas neoliberales de vivienda. Sin embargo, se privilegiaron los criterios financieros, por lo que el sector de la construcción de vivienda fue impulsor del desarrollo económico del país. Este nuevo gobierno promovió la producción de vivienda en masa y creó nuevos esquemas de financiamiento para que las personas con menores ingresos tuvieran acceso a un crédito hipotecario. Esto produjo una sobreproducción de vivienda y el sector privado era el principal actor que se dedicó a establecer en dónde se construye esta vivienda y, bueno, también las características físicas de esta. Al finalizar los periodos presidenciales del Partido Acción Nacional, ya se habían otorgado 12.6 millones de créditos para la vivienda en tan solo 12 años. Sin embargo, muchas de estas viviendas fueron abandonadas debido a la lejanía respecto a los centros de trabajo. Bueno, y para analizar la materialización de estos fenómenos históricos, se abordan 2 casos de estudio ubicados en la zona metropolitana del Valle de México. El primero corresponde al conjunto habitacional El Rosario, ubicado en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, y fue construido en la época de los 70 bajo el Estado intervencionista que les mencioné anteriormente.
El segundo caso es el conjunto habitacional Héroes de Tecámac, que se construyó en la década del año 2000 y bueno, se construye bajo el esquema del Estado que impulsó el boom inmobiliario de vivienda de interés social. El conjunto habitacional El Rosario fue considerado en su momento como el más grande de América Latina, cuenta actualmente con 17.500 viviendas y se proyectó para albergar a 122.000 habitantes, en su mayoría pues destinado para familias del sector obrero. En esta época, el conjunto habitacional se encontraba en lo que era la periferia de la ciudad, situado dentro de un área industrial que tenía como colindancia todavía campos de carácter agrícola. El proyecto se concibió para que funcionara como una ciudad independiente que contara con los servicios necesarios para su funcionamiento, pero también se consideró que tuviera equipamiento urbano y áreas comunes para la convivencia, y también buscó que los espacios de las viviendas fueran flexibles en el sentido de que una habitación se pudiera dividir en dos para que no se propiciaran situaciones de hacinamiento. Bueno, en las imágenes que les muestro pueden observar algunas características que tenía este conjunto habitacional, siendo representativos los espacios comunes, el equipamiento urbano, así como la presencia de áreas verdes y los lagos artificiales que son muy característicos o eran muy característicos de este conjunto, ya que como ven en esta imagen, pues hoy al día el conjunto habitacional se encuentra inmerso en la mancha urbana de la Ciudad de México, debido a la expansión de esta a lo largo de los años, y por supuesto hay áreas como los lagos artificiales que ya han desaparecido. Sin embargo, sus áreas verdes y espacios deportivos y equipamiento urbano continúa funcionando para dar servicio a sus habitantes. El segundo caso de estudio es el conjunto habitacional Héroes de Tecámac, que se ubica en el Estado de México, al norte de la capital del país. Cuenta con 28.900 viviendas y alberga hoy en día a 72.917 habitantes. Este conjunto se desarrolló en la época del Estado impulsor del boom inmobiliario y, bueno, tuvo como objetivo dar respuesta al llamado que hizo el presidente Vicente Fox de incrementar el número de viviendas para garantizar el acceso de una vivienda digna a los trabajadores del sector formal con menores ingresos. Por supuesto que las metas cuantitativas se lograron, las cuales fueron establecidas por el gobierno. Sin embargo, pues las cualitativas no se atendieron en su totalidad. Bueno, este incremento fue de las viviendas, o este exponencial incremento de las viviendas fue gracias al acelerado ritmo de construcción que tenían las empresas desarrolladoras. Pues estas obviamente construyeron en conjuntos habitacionales enormes, en suelos baratos que antes eran de uso agrícola y que posteriormente pues cambiaron a un uso de suelo habitacional. Este tipo de conjuntos hoy en día se caracterizan por ser homogéneos y monótonos, con pocas áreas verdes y nula presencia de árboles, y pues crean escenarios áridos con deficiencias en los aspectos cualitativos. Las viviendas de estos conjuntos que ven, o de este conjunto en particular, tiene un área promedio de 40 metros cuadrados, resultando insuficiente para quienes las habitan, y asimismo el equipamiento urbano de educación superior y las principales fuentes de empleo se encuentran en la zona central de la Ciudad de México, por lo que los habitantes de este conjunto habitacional realizan traslados diarios que oscilan entre 2 y 4 horas para llegar a su destino. Todo este análisis me llevó o me lleva a las siguientes reflexiones. El primero es que en el periodo de estudio, el Estado en su discurso mostró su compromiso de proveer una vivienda al sector trabajador de carácter formal. Claro que esto ocurrió, o este interés estaba muy evidente en la década de los 70, cuando asumió la responsabilidad de involucrarse en todo el proceso de la vivienda. Sin embargo, a partir del año 2000, pues este interés o esta preocupación se va un poco de lado y se deja en mano de la empresa privada el desarrollo de los conjuntos habitacionales, y el Estado pues ya no regula la calidad ni la ubicación de estas. El segundo punto que me parece importante es que en estos cambios o en esta forma en que se producía y ahora se produce la vivienda, pues entra el Banco Mundial, justo con esta estrategia que implementa de carácter obligatorio a mi consideración, porque no fue opcional, que México se alineara a la estrategia
y pues también a su vez se alineó a lo que fue el sistema económico neoliberal. También otro punto importante que me parece mencionar es que prevalecen los intereses económicos por encima de la calidad de vida de las personas, ya que la vivienda se ha ofrecido como un producto mercantil que ha dejado de lado las condiciones de habitabilidad. También considero que la política pública de vivienda, irónicamente, ha endeudado a quienes menos ingresos económicos tienen. Y finalmente ha propiciado el crecimiento no planificado de las ciudades, creando problemas en la accesibilidad, así como el abastecimiento de los servicios básicos. Y sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Gabriela. Les recuerdo a todos que tenemos 10 minutos para las presentaciones. Si quieren, usen su teléfono celular o alguna otra manera de llevar el tiempo, porque entiendo que cuando están presentando no pueden ver que les estamos diciendo que ya se les acaba el tiempo. Pero voy a poner yo también el mío con una alarma, así que si escuchan la alarma, ya saben que tienen que, por favor, ir redondeando su última idea. Seguimos entonces con Dania María Chavarría Núñez de Costa Rica, que nos va a presentar modelos de vivienda inclusiva de alta densidad en la gran área metropolitana de Costa Rica. Buenas tardes, muchas gracias Clara, muchas gracias Helga y a toda la organización por este evento tan interesante. Voy a compartir mi pantalla, que ya la perdí. Aquí está. Bueno, como lo dijo Clara, en este momento voy a contarles muy rápidamente sobre algunos modelos de vivienda que hemos venido trabajando durante varios años desde el posgrado de arquitectura. De paso me presento, soy la arquitecta Dania Chavarría Núñez, profesora e investigadora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y directora actual del posgrado de arquitectura también de la Universidad de Costa Rica. Hemos trabajado durante años en este tema precisamente por la problemática que se ha venido exponiendo durante todo el Congreso. Creo que lo que voy a decir no es nada nuevo, pero es parte de nuestra realidad también. Tenemos una importante disminución de la movilidad. Tenemos la misma infraestructura vial que hace muchos años en la mayor parte del país, pero más vehículos y más vehículos, ¿verdad? Y a veces estamos muy cerca de números con ciudades como Ciudad de México, etcétera, lo cual llama poderosamente la atención en un país tan pequeño. También tenemos un deterioro y abandono de centros urbanos. Evidentemente, esto también sucede en otras ciudades. Hay un desplazamiento para reforzar el uso comercial y se deduce entonces que hay poca oferta, ¿verdad? Yo tengo también con respecto a esta idea mi criterio propio. Entonces, los suelos suburbanos o rurales son los que presentan las mayores concentraciones habitacionales. Y generalmente muchas de estas concentraciones se dan en zonas de riesgos o zonas sin infraestructura y servicios, principalmente cuando hablamos de la informalidad. Y son más bien los cantones urbanos los que se están abandonando o cambiando su uso, deshabitando esas áreas céntricas que se podrían aprovechar dada su oferta en infraestructura y servicios existentes, que hemos considerado que es ventajosa porque podemos ubicar con menor costo actividades residenciales. Entonces, partiendo de esto, creemos que el problema de vivienda que tenemos, y no solo en nuestro país, sino creo que pues, a nivel latinoamericano, no es uno, sino que son varios problemas de vivienda y que no pueden ser resueltos o mitigados con la misma receta. Y aquí voy a enumerar rápidamente 4. El primer problema identificado es el que tiene que ver con los proyectos de vivienda de interés social que fueron desarrollados en los años 80 y 90, que se han convertido en barrios con déficit de servicios públicos y espacios recreativos, o sea, que requieren de estrategias de mejoramiento. También tenemos un problema asociado a la familia de escasos recursos que por sus características califican para el
el bono de la vivienda, que es el subsidio estatal de Costa Rica, pero que no tienen terrenos o no encuentran proyectos disponibles de interés social para poder aplicar ese subsidio. Entonces hay una falta de oferta para estas familias. También tenemos al habitante del asentamiento informal, que obviamente es el que tiene de momento, podríamos decir, menos opciones para mejorar las condiciones de su entorno, y en muchos casos estas familias están expuestas a estos riesgos que les comentaba por estar habitando en zonas con riesgos y amenazas importantes. Y como último punto, resaltamos el tema de el impacto de la estrategia de vivienda como un todo sobre la sociedad costarricense, ese modelo expansivo y de baja densidad, la urbanización ineficiente e insostenible que ha contribuido a una segregación social marcada. Y aquí vemos dos contrastes, uno del cantón de Alajuelita, que es un cantón súper poblado, súper denso, pero lleno de muchos asentamientos informales, de mucha vivienda de interés social, con el contraste de Escazú, que están súper cerca, y siendo Escazú una de las zonas más caras y lujosas de nuestro país. Entonces, dentro de la maestría, pues o del posgrado principalmente, hemos tratado de proponer diferentes modelos que buscan de alguna manera, de una forma o con un enfoque hacia la ampliación o de la densidad, corregir un poco estos problemas. Entonces tenemos como primera estrategia el mejoramiento barrial, que responde un poco al problema número 1, donde se busca combatir o mejorar las condiciones de esas grandes manchas de suelo urbano especializadas que han concentrado familias de grandes proyectos formales, pero que empiezan a rodearse por proyectos informales, y esto es un poco lo que vemos en esta fotografía de Purral, donde tenemos asentamientos formales. Purral, pues en algún momento fue un asentamiento informal también, y bueno, contiene mucho de esta informalidad que empieza a rodearse de asentamientos informales, y aunque cumplen con requisitos urbanísticos exigidos por ley, al menos en planos, se desarrollan sin pensar que después se van a constituir en asentamientos con una situación social similar, y que terminan siendo una pequeña ciudad o un gueto, digamos, con unas características sociales específicas. Entonces, lo que se busca es mejorar las condiciones urbanas de estos asentamientos o conjuntos. Y bueno, hay una estrategia del Ministerio de Vivienda de Asentamientos Humanos, que es el Proyecto Urbano Integral, que lo que busca es, a través de la inversión en espacio público y en espacios residuales, generar mejores condiciones para estas zonas. También tenemos una respuesta para los asentamientos informales. Aquí vemos dos asentamientos informales importantes del país. Bueno, la Carpio, que es el más grande, y tenemos el de Lindavista en Goicoechea. En el centro tenemos el condominio de La Esperanza, que también era un precario, generalmente terrenos que son o han sido de alguna institución del Estado que vienen a ser invadidos, y que lo que hacen es buscar puntos estratégicos, ¿verdad? Que se ubican cerca de zonas que están provistas de servicios, y lo que se busca con esta estrategia es atenderlos, definiendo sus necesidades específicas, priorizando las inversiones que deben de beneficiar a la colectividad y no a pocas familias. Y lo que se busca es evitar la reubicación de estas familias en otros barrios para evitar el desarraigo. Y aquí todos, bueno, por lo menos al menos La Esperanza y Lindavista fueron dos asentamientos atendidos en sitio. Aquí vemos La Esperanza nuevamente. Aquí tenemos la propuesta de vivienda de huella pequeña de alta densidad. Esta es una solución que también ha sido apoyada y promovida por instituciones del sector vivienda. Al detectar estos altos costos en las soluciones, la falta de terrenos baratos, la falta de una estrategia de ubicación de proyectos y soluciones habitacionales que atentan un poco contra los patrones de vida de ciertos grupos sociales, y una alta resistencia cultural a la modalidad de condominio en torres, pues lo que se propone es limitar la altura de los edificios residenciales para minimizar ese costo,
ubicados en sitios relativamente céntricos, maximizando las oportunidades de los beneficiarios, limitando el tamaño de los proyectos también para limitar ese impacto sociocultural, y las viviendas se conectan directamente con el suelo, sin corredores internos ni gradas, con una semejanza a las casas tradicionales. Estas son soluciones de 4 metros de ancho y de 2 pisos, que por eso se llaman de huella pequeña. Y por último, tenemos el planteamiento del repoblamiento inclusivo y la regeneración urbana, que dista un poco de la propuesta actual de la Municipalidad de San José, que lo que plantea es un esquema de repoblamiento donde obviamente se aprovecha la cercanía al centro, pero la tipología de torre residencial que contrasta con el paisaje actual, y el mercadeo se dirige a conceptos de exclusividad, amenidad y seguridad. Son pocas áreas, lo cual limita el potencial para alcanzar realmente este repoblamiento, y los costos están fuera del alcance de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Y nuestra propuesta es más bien un modelo que se basa en objetivos sociales en lugar de la búsqueda de ganancias económicas. Y bueno, lo que vemos un poco en el gráfico de arriba es las problemáticas existentes y en la línea, digamos, qué es lo que se busca implementar. Reajuste de tierras, fortalecimiento de la autonomía municipal, la cercanía de servicios, la densificación vertical, etcétera. Y planteamos el instrumento de usos técnicos como el marco de referencia para crear la legislación específica para la aplicación de proyectos que vayan orientados al beneficio colectivo. Cuando hablaba de la poca disponibilidad de oferta, mucho se habla de que no hay suelo disponible, pero si miramos nuevamente nuestra gran área metropolitana, tenemos una gran cantidad de segundos y terceros pisos no construidos en la ciudad, con un alto potencial de crecimiento vertical, viviendas pequeñas de un nivel, muchas en condiciones de deterioro, que pueden dar paso a soluciones pequeñas de 2 a 4 niveles. Y es ahí cuando se propone el último modelo que les presento, que es el de vivienda urbana inclusiva y sostenible, que es un esfuerzo interinstitucional entre el BAMBI, que es el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Ministerio de Vivienda, el Colegio de Ingenieros, la Universidad de Costa Rica, entre otros, y el sector privado, donde lo que se busca es generar una oportunidad para crecer en mediana altura, aprovechando esos terrenos ociosos y esas edificaciones deterioradas para generar esa mixtura social que se pretende para aprovechar el escaso suelo urbano. Y bueno, es una forma, consideramos, innovadora de conceptualizar y desarrollar proyectos de vivienda de bajo impacto para familias de extrema necesidad y clase media. Y tiene como ventaja que no requiere de la demolición de un montón de cuadras para poder desarrollar un proyecto, sino que poco a poco, como una especie de acupuntura urbana, va generando esa renovación de la ciudad. Y está orientada a partir de la definición de una serie de parámetros urbanísticos y de mercado. Se han definido una serie de criterios de selección de terrenos y familias. Aquí vemos una parte de las fichas que se utilizaron para hacer la valoración de los terrenos, que esté ubicada cerca de los nodos de transporte público, que esté en zonas de uso mixto, que permita al menos 3 pisos, etcétera. Y aquí pueden ver cómo nos encontramos algunas casas deterioradas, etcétera. Y no quería dejar de presentarles el primer prototipo desarrollado bajo esta modalidad, que fue entregado ahora en noviembre del 2021 a las familias. Aquí pasamos de una casa en estas condiciones de la fotografía de la izquierda a un edificio de 2 niveles que alberga 3 unidades habitacionales. Entonces, ¿por qué creemos que tiene sentido? Bueno, porque da derecho a los habitantes a la ciudad y sus oportunidades, genera una sociedad más inclusiva y sostenible, maximiza, como he dicho, el uso de la infraestructura existente y el espacio público, reduciendo los desplazamientos, permite repoblar y regenerar la ciudad de manera puntual, reemplazando el modelo de baja densidad, mejorando la calidad de vida por esa posibilidad de cercanía a servicios, a salud, a educación, a transporte, y reduciendo de manera importante entonces el impacto que tiene un proyecto social en la ciudad. Y voy a ir a la última conclusión. Tania, estamos a tiempo. Ok, la última conclusión es: la política pública de vivienda debe ser una metodología integrada para enfrentar los problemas de vivienda de estos sectores
y el acceso a vivienda en zonas adecuadas debe ser sin replicar ese modelo extensivo con los altos costos que representa y así responder a la crisis global por el cambio climático y la segregación social. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a continuar con la siguiente presentación por Isabela Bretas Batista y Carlos Enrique Magallanes de Lima, Vivienda a gran escala, paralelos en Japón y Latinoamérica. Voy a compartir yo el video de Isabela. Regálame un segundito. Muchas gracias. Vamos a ver. A ver, tengo que abrir aquí el video primero. Y ahora compartir películas y videos aquí. Ok, me dicen, ay no, espérense porque no le puse que compartir audio. Esperen otra vez, lo vuelvo a hacer, compartir. Si no le marco esta casilla no suena, ahora sí. Me dicen si no se escucha, me hacen señas. Hola a todos y todos, soy Isabela Bretas y soy estudiante de posgrado en la Universidad de Brasil en Brasil. Escribí esta ponencia con el profesor doctor Carlos Enrique de Lima, que se llama Vivienda a gran escala, paralelos entre Japón y Latinoamérica. Primeramente, me gustaría pedirles perdón por mi español. La ponencia tiene como objetivo investigar la vivienda a gran escala y como objetos de estudio tomamos contextos diferentes pero relacionables que pueden contribuir a la comprensión de qué son los espacios de vivienda social de calidad. El corte se llevó a cabo en Japón y Latinoamérica, más específicamente con el proyecto experimental de vivienda de Lima y Perú. Con él investigamos su influencia en otros proyectos sociales de estructuras urbanas relevantes tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, con la participación de arquitectos internacionales, incluidos los japoneses. Investigamos la participación de los metabolistas y sus posibles consecuencias en territorio japonés. Nos dirigimos una vez más a Japón para comprender brevemente el contexto de la problemática habitacional y urbana en boga, donde encontramos el modelo constructivo en el DK difundido en el país, principalmente por la posguerra y por la influencia estadounidense en el territorio. Finalmente veremos dos casos de estudio, uno en Latinoamérica y en Japón. La modernidad ha cambiado profundamente nuestra forma de vida y con ello el éxito de las ciudades, los nuevos problemas urbanos y la irrupción tecnológica fueron estructurales a la necesidad de incrementar el campo de acción y prácticas por cuestiones de adaptabilidad de la ciudad a esta nueva realidad. En Latinoamérica, por ejemplo, es en este momento que surgen propuestas como el PREVI en Lima con la intención de buscar soluciones al déficit habitacional. En Japón, la posguerra trajo consigo el milagro económico y con ello también hubo necesidad de un debate sobre el futuro de la vivienda. Con la ampliación de la investigación surgieron grupos como los metabolistas japoneses que permitieron explorar nuevas formas de habitar. Y el sistema NDK, cuyas iniciales significan N para number, L para living room, D para dining room, K para kitchen, indican la forma para representar ese sistema que consiste en una organización compartimentada ampliamente difundida en el modelo occidentalizado. Ese sistema facilitó la producción de viviendas a gran escala que se prolongó hasta finales de la década de 80, cuando surgieron otros diseños que proponían una relación del conjunto más preocupado con el tejido urbano. Aspectos como flexibilidad de la planta y movilidad para adaptarse a diferentes configuraciones familiares son predominantes, por tanto, en el contexto del desarrollo de políticas públicas para resolver la crisis habitacional.
En estas imágenes vemos el asentamiento informal Villa El Salvador en Lima y su desarrollo urbanístico, lo que indica la necesidad de que surgieran propuestas como PREVI para la organización espacial de los conjuntos habitacionales. A continuación vemos un modelo de plano de una casa de 3D en Tokio que se reflejó en un modelo de planta compartimentada. Y por el lado, señales de una intensa modernización del país en el milagro económico. Como metodología de investigación, buscaremos agudizar la comprensión de las posibles influencias del proyecto en la dirección de las tipologías de viviendas que faciliten una mayor flexibilidad, permitiendo a los residentes adaptarse a lo largo de los años. Así, en primer lugar, buscamos profundizar en el PREVI para comprender mejor la producción a gran escala en Latinoamérica. Posteriormente, nos acercamos de pensamientos metabolistas japoneses, ya que existía una interrelación directa respecto al debate de habitar, así como una breve trayectoria histórica para entender cómo el modelo habitacional mediados del siglo XX en el DK en Japón fue. Finalmente, para analizar proyectos concretos, se profundiza en Elemental Renka en Chile de Alejandro Ramona y en Gifuki Tagata de Kazuo Sejima en Nishizaki. Empezamos con una cita de John Turner en El tiempo construye, que menciona que vivir es una actividad que construye comunidad y no solo un producto, y eso representa mucho lo que fue el proyecto experimental de vivienda. A partir de 65, las Naciones Unidas, representadas por Peter Land y el gobierno peruano de entonces presidente Fernando Belaúnde, propusieron PREVI, un proyecto muy innovador en ese momento y que se convirtió en un referente en vivienda social en Latinoamérica. PREVI reafirma la idea de una casa particular compacta que se relaciona mejor con su contexto urbano y expensas de un edificio de alta densidad. Entonces el propio Land afirma que se pedía que los proyectos, las casas alojaran unidades de crecimiento por fases, desde una unidad básica de una planta a una casa ampliada más grande de 2 o 3 plantas con un sistema de ampliación incorporado de las ideas arquitectónicas y estructurales. Entonces, para el desarrollo de esta propuesta para PREVI, además de un grupo de arquitectos peruanos, se invitó a 13 arquitectos internacionales a proponer soluciones para viviendas a gran escala, buscando soluciones para la crisis habitacional que enfrentaba gran parte de Latinoamérica. La investigación, basada en la pluralidad de lenguajes, no solo estéticos, sino también técnicos constructivas, corroboró potencialmente la percepción de la necesidad de una vivienda con carácter de variabilidad y adaptabilidad para sus residentes, y pensar en la vivienda como un organismo vivo dentro de un espacio terreno se convirtió en premisa de PREVI, y es como vimos aquí en esta imagen aérea del barrio del 76, estas conformaciones distintas. Uno de los grupos de los arquitectos internacionales que influyó en PREVI fueron, entre otros, los metabolistas japoneses. Fumiko Maki, Kiyonori Kikutaki, Kisho Kurokawa. En Japón, la década de 50 marcó el comienzo del éxito económico, estableciendo un consecuente cambio en la forma de vida japonesa. También se vivió, como vimos en Latinoamérica, un movimiento del campo a ciudad y aún más con el milagro económico que vivía el país. Fue una época de gran especulación y experimentación. Muchos grupos vanguardistas buscaron la visión de futuro para Japón. Uno de ellos eran los metabolistas. Cuando Araki Sasaki corrobora esta información de la búsqueda por un cuerpo vital como un objeto para la comunidad. Esta es una idea que responde entonces a lo que buscaba en el PREVI, por ejemplo, en lo que se refiere a especulaciones sobre la incorporación y transformación a lo largo del tiempo, y quizás se pueda valorar como algo que fue contra la corriente del sistema habitacional en el DK, importado del occidente, que acabó buscando un mayor uso de la unidad, restringiéndola a los límites de los muros previamente estipulados. En el PREVI, 3 de los metabolistas fueron los encargados de la casa de la familia Fernández, conocida como el caso 1 en PREVI. Aquí tenemos unas imágenes que
las muestran. Previ fue un modelo de desarrollo habitacional a gran escala para gran parte de Latinoamérica, entre ellos para el estudio elemental de Alejandro Raven en Chile. En Previ se aprecia la gran importancia de la conexión con la tierra que potencia la vida comunitaria tan esencial para el desarrollo urbano de una región. Elemental Renca surge de un concurso mundial de arquitectura elemental que fue justamente un concurso de vivienda social experimental para el desarrollo de soluciones arquitectónicas basadas en conceptos como flexibilidad, adaptabilidad, expansión y polivalencia. O sea, que promovería una relación más directa entre la vivienda y el tejido urbano, y con una expansión organizada sería posible vislumbrar construcciones seguras y rentables apoyándose en un diseño de vivienda participativa. Y aunque hemos hablado en Previ de la búsqueda de un diseño de edificio de baja altura y alta densidad en Gifu Kitagata, un proyecto de los japoneses Sejima y Nishizawa subvierte aspectos de una arquitectura genérica para una gran escala de población que distancia las percepciones de convivencia en comunidad de barrio. En Gifu, los arquitectos hacen uso de elementos que permiten configuraciones plurales esenciales para un proyecto que sirve a una población diversa. Gifu consiste en un edificio público de viviendas de 10 pisos para una audiencia de gran escala, y el edificio cuenta con pilotes, lo que beneficia el flujo de peatones en los alrededores. En Gifu hay una desviación de lo que se produjo bajo el modelo NDK, ya que aquí existe la posibilidad de configuraciones en arreglos modulares que brindan una planificación flexible y usos intercambiables, con una intención de enfatizar las relaciones vecinales y las diversas configuraciones de familias que potencialmente viven en los edificios. Los arquitectos mantuvieron la flexibilidad y adaptabilidad como una de las premisas. Quizás entre las diversas opciones de diseño que mejoran la vida comunitaria en el edificio de gran altura, las distintas posibilidades de acceso para la misma unidad es una de las posibilidades en Gifu, que ofrece al mínimo 3 posibilidades, fomentando el encuentro con los vecinos y la vida en común. En Gifu Kitagata, la conformación de la vida comunitaria tan presente en la vivienda social, así como en Previ, tiene lugar, pero en forma vertical. Bueno, en ese trabajo nos proponemos reunir dos experiencias de vivienda social muy contrastantes, pero que revelan similitudes en cuanto a forma y temática, como por ejemplo flexibilidad y adaptación desde el punto de vista arquitectónico, y también la constitución de vínculos contextuales a través de la distribución del espacio en el conjunto urbano, con el que factor determinante en la conexión de los conjuntos habitacionales con tejidos preexistentes. Hay aquí un enfoque en el horizonte de la producción arquitectónica de las décadas 60 y 70, cuando los lineamientos se orientaron a una producción de vivienda como perspectiva de cambio social. Con esta ponencia se espera que las discusiones puedan contribuir a trabajos cuyo enfoque sea comprender mejor el tratamiento de la vivienda a gran escala en todo el mundo, trazando una conexión de pensamientos de diseño que se produjo con el gran éxodo rural en el medio del siglo XX. Aquí presento las referencias bibliográficas que utilizamos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabela, y por favor, nunca más te excuses de tu español porque es muy bueno, y además estamos muy agradecidos de que hayas hecho el esfuerzo de expresarte en ese idioma, que lo haces muy bien, y todos en Latinoamérica deberíamos saber hablar portugués también. Así que gracias por compartir. Y cerramos con la última de las ponencias por Manuel Morales Alpizar de Costa Rica. Él nos va a hablar del condominio de interés social, consideraciones para su implementación como figura dentro del SFNV, que ya nos dirá qué es. Acuérdate que esta es una conferencia internacional, no conocemos las siglas de todas las cosas en Costa Rica. De acuerdo, Clara, en mi defensa he de decir que nos limitaron el título a no sé cuántos caracteres, entonces tuve que acudir a eso. Es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ahí está, pues. Muchas gracias. Adelante. Voy a
a compartir. 10 minuticos. Sí. ¿Se está viendo ahí? Ahora sí. ¿Me confirman, porfa, si está compartiendo? Sí, se le ve perfecto. Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles y poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Manuel Morales Alpizar. Soy consultor en temas de hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano, así como docente e investigador en la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión, voy a presentar una síntesis de hallazgos, conclusiones y recomendaciones extraídas del análisis que hicimos de la figura del condominio de interés social, de su implementación estratégica a nivel de política pública como instrumento técnico y normativo para la promoción del hábitat y la vivienda, así como el desarrollo de programas de regularización de asentamientos informales y de mejoramiento barrial. Para esos efectos abordamos un análisis de antecedentes alrededor de esta figura, además de un examen de casos representativos del contexto nacional. He de decir que este esfuerzo es una colaboración académica del Laboratorio de Ciudad y Territorio, la CITE, de la Universidad de Costa Rica, en el marco de un acuerdo de cooperación técnica con la Fundación Promotora de Vivienda en el año 2020. Aquí colaboró también la compañera Helga von Breiman. Bueno, voy a continuar por acá. Bien, a nivel de antecedentes, a grandes rasgos, podemos rescatar del estudio que en los últimos años ha habido un fomento del desarrollo de vivienda con mayor densidad en procura de un uso más racional del suelo urbano, particularmente en zonas como la GAM, como bien mencionaba la compañera Dania. Los conjuntos densos polifuncionales son cada día más comunes en nuestro paisaje urbano. Esto ha permitido acercar la vivienda destinada a estratos socioeconómicos bajos a zonas urbanas mejor equipadas, con capacidad de infraestructura y carga, y especialmente cercanía a servicios sociales, fuentes de trabajo y otras ventajas que ofrecen las centralidades, o por lo menos eso es lo que se busca. El condominio habitacional de interés social dentro del sistema financiero para la vivienda se define como todo aquel que vaya a ser financiado total o parcialmente con fondos de este sistema financiero y que haya sido expresamente declarado como tal por el Banco Hipotecario para la Vivienda. Últimamente se han hecho esfuerzos intersectoriales significativos para avanzar e innovar en la materia, como bien nos mostraba también Dani en su charla. No obstante, existen vacíos importantes en la legislación e instrumentación normativa referida a su aplicación para casos de vivienda de interés social. Principalmente, se reconoce la necesidad de instrumentar esta figura de condominio de interés social a nivel técnico, político y normativo con participación de la comunidad y más alianzas intersectoriales. Esto también incluye la urgencia de producir más información, dar mayor seguimiento y evaluación. Entre otras, se puede destacar también las siguientes ventajas de esta modalidad: el acceso al suelo, economías de escala, aprovechamiento de capacidades instaladas, estrategias de seguridad, convergencia social y la promoción del derecho a la ciudad. En Latinoamérica en general, las iniciativas habitacionales en áreas urbanas centrales siguen siendo insuficientes. Sin embargo, se han convertido desde hace ya bastantes años en una fuerte demanda por parte de la población residente organizada y se han ganado un lugar en el marco de ese debate de la ciudad compacta versus la expansión urbana en periferias cada vez más alejadas de los centros tradicionales. Algunas experiencias conciben a la vivienda como un agente ordenador del territorio y eje estructurante en los procesos de recuperación de las áreas urbanas centrales. Sin embargo, todavía persisten muchos enfoques viviendistas enfocados en lo cuantitativo que han ido en detrimento de la calidad de vida de buena parte de la población beneficiaria y sus entornos. Áreas comunes no construidas de los condominios sociales, por ejemplo, replican muchas veces patologías de espacios públicos y espacios residuales urbanos carentes de sentido de apropiación y pertenencia. En numerosos casos, la lucha por la densidad y el poco interés del diseño en la calidad de los conjuntos han favorecido la emergencia de problemas socioespaciales. Ante experiencias acumuladas de este tipo, en algunos países de Latinoamérica, podemos nombrar algunos como México, Chile, entre otros, han hecho esfuerzos para generar o mejorar los marcos normativos que regulan estos esquemas de vivienda de interés social con el fin de mejorar algunas inversiones, el mantenimiento y remodelaciones, la participación y capacidades de gestión, diseño e innovación en este campo. Se ha entendido que la inversión en la variable social representa en estos casos un componente fundamental para garantizar su viabilidad y adecuado desarrollo a largo plazo. Sin embargo, todavía hay un largo trecho por andar
y hay que revisar muchos enfoques siempre desde una perspectiva crítica. Se ha enfatizado en algunos casos en la implementación de programas de mejoramiento de los condominios sociales, que es un problema heredado de varias décadas de estas políticas, con el fin de mejorar también la organización comunitaria y la calidad de los espacios y bienes comunes. A nivel local, en el estudio examinamos 3 casos representativos de interés, los 3 ubicados en el Cantón de Desamparados, por ser este un territorio cuya participación ha sido de mucha importancia en el país en cuanto al desarrollo de proyectos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en cuenta varios en régimen de condominio. Uno de los casos fue el condominio Las Anas, ubicado en el distrito Los Guido. Este se inauguró en 2018 con 198 soluciones habitacionales de 4 tipos, organizadas en 38 mini condominios que forman parte de un conjunto urbano mayor cuyas vías y áreas públicas mayores han pasado a ser administración municipal. Tal vez este concepto, este esquema de los mini condominios y la cesión de las áreas comunes mayores a administración municipal viene a ser como la principal innovación de este esquema, que por ser de reciente data todavía requiere de un estudio y un análisis de sus resultados para poder inferir que también o no también ha funcionado. Otro caso es el condominio Las Mandarinas, ubicado en Patarrá, que se inauguró en 2011 con 208 soluciones habitacionales de 4 tipos, en primera y segunda planta. Este es un caso más tradicional que ha permitido ver, eso sí, con el paso de los años, algunos de los efectos de las modificaciones que la comunidad y las personas residentes suelen hacer a sus áreas privativas y comunes con el paso del tiempo. Modificaciones, en la mayoría de los casos, no previstas o no planificadas, pero que son parte del desarrollo orgánico de un hábitat de este tipo. Y el tercer caso estudiado fue el condominio Río Damas, ubicado en San Antonio de Desamparados. Se inauguró en 1989. Se completó parcialmente con 96 soluciones habitacionales de 2 tipos en 4 edificios de 3 niveles. Y ese es un caso que nos permitió acercarnos a una serie de problemáticas de carácter administrativo y organizativo que se fueron acumulando con el paso de los años, que últimamente se han hecho esfuerzos por resolver, pero que se asocian mucho con el tipo de problemáticas que fueron muy frecuentes en los primeros desarrollos de este tipo en el país, que tenían que ver en gran medida con la falta de organización comunitaria, de capacitación para lo que es la vida en este tipo de régimen de deberes y derechos que implica la copropiedad. A nivel general, decir que entre los principales hallazgos, recomendaciones y consideraciones derivadas de este estudio, cabe destacar las ventajas de la cercanía y de la conectividad de los proyectos con áreas céntricas, servidas, equipadas y con fuentes de oportunidad económico-productivas. Esto tiene que ver, por supuesto, también con el acceso y el derecho a la ciudad. La importancia que tiene el acompañamiento y los procesos participativos en etapas previas al diseño y desarrollo para su gestión y viabilidad futura. Valorar los aportes potenciales también a la regeneración y la renovación urbana que esta modalidad, figura de proyectos habitacionales, puede ofrecer si se aprovecha, claro está, esta oportunidad. Que debemos asumir también la producción y la gestión social del hábitat como reivindicación del derecho a viviendas y comunidades dignas, es decir, reconocer y valorar la función social de la vivienda. Y bueno, como comentaba Clara también en uno de sus comentarios en el chat, enfocar esto más desde el hábitat que desde el urbanismo y la vivienda en sí. La necesidad de analizar y visibilizar aún más las lecciones aprendidas también y las buenas prácticas, tanto a nivel local e internacional. Tenemos en Latinoamérica muchísimas experiencias, muchísimo campo recorrido ya en esta materia, pero a veces como que da la sensación de que seguimos replicando a veces modelos y problemas que ya han sido ampliamente estudiados, ¿verdad? Y no aprovechamos algunas de las oportunidades que este conocimiento acumulado representan. Reconocemos el balance también en términos de densidad y escala que estrategias de diseño y de administración multiescalar de conjuntos habitacionales pueden ofrecer. Esta es una hipótesis
que planteamos a raíz de la propuesta de las ANAS, por ejemplo, como este esquema de mini condominios permite una coadministración y resolución de conflictos en diferentes escalas que facilita un poco la organización comunitaria y evita que conflictos puntuales terminen escalando y permeando a todo el vecindario. Los grandes aportes que un adecuado diseño y planificación ofrecen a la organización comunitaria y a la administración de los conjuntos, sus áreas comunes y sus entornos, la importancia de las redes comunitarias colaborativas e intervecinales, haciendo énfasis aquí en la equidad y de la perspectiva de género, la recomendación de incorporar la resolución alternativa de conflictos como figura consolidada y aplicable en la gestión del condominio de interés social, y aquí termino. Por supuesto, la clave necesidad permanente de dar seguimiento y realizar evaluaciones ex ante y ex post de esos proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Así concluimos la parte de las ponencias y nos disponemos ahora a pasar al espacio de discusión y debate. Yo he tratado de contribuirles ya algunos comentarios y algunas preguntas. Siéntanse por favor libres los ponentes, la gente que ha hecho sus ponencias de responder con sus propias preguntas y comentarios a estos comentarios para empezar. Déjame contribuirle uno también a Manuel. Y además quiero llamarles a reflexionar de una manera un poquito más abierta en cómo se relacionan estas ponencias que hemos escuchado y lo que podemos aprender unos de otros o contribuir unos a otros. Carla tiene la mano levantada. ¿Quién? Yo. Oh, Carla, sí, disculpa, no había notado. Adelante, Gracias. por favor. Sí, yo tengo una pregunta para Manuel. Manuel, muchas gracias por esta exposición. Yo quisiera saber si entre esos conflictos que ustedes tal vez encontraron, estaba, por ejemplo, algún conflicto en el mantenimiento de las áreas privativas comunes de las personas que viven en estos condominios de interés social, de cómo, porque yo, bueno, no sé, sospecho que ese puede ser uno de los elementos que a veces podría generar como esa discordia y cómo, si encontraron ese problema, si también encontraron alguna forma en que se abordó esa situación por parte de las personas que viven en esos condominios. Y otra pregunta es, si en relación con el contexto, si ustedes notaron, o no sé, si tal vez no es parte de la investigación, si las personas de estas comunidades se sintieron como insertadas en el contexto que estaba alrededor de sus viviendas. Gracias. Sí, muchas gracias, Carla. Bueno, a ver, para empezar con la primera, el tema del mantenimiento y administración de las áreas comunes ha sido históricamente de los principales quebraderos de cabeza de esta figura, sobre todo cuando se trata de conjuntos de familias a quienes se les dificulta mucho pagar las cuotas mensuales de mantenimiento, ¿verdad? Hay que entender que muchas veces estas familias no solamente, o sea, pasar a vivir en un régimen de condominio implica pasar de tener un predio propio, ¿verdad? De repente pagar por aquí un impuesto municipal, alguna cosa, pero pasar a un régimen de deberes y derechos que implica una coadministración, formar parte de una asamblea de personas condóminas, pagar cuotas de mantenimiento, entre muchas otras cosas. Y eso se exacerba, esas dificultades, cuando las familias vienen de la informalidad, ¿verdad? En donde muchas veces ni siquiera pueden pagar el agua ni la electricidad, tienen conexiones ilegales y de repente tienen que pagar esos servicios, además de cuotas de mantenimiento, y entrar en un régimen de formalidad, ¿verdad? Que cuando no existe una transición
¿verdad? Que les permite una cierta capacitación, adquirir conocimientos, organizarse para facilitar esos procesos, tiende a ser muy traumático, ¿verdad? Y eso también termina expulsando muchas veces a las familias beneficiarias. No se prevén también dentro de esos beneficios que reciben ese tipo de cargas económicas que después no pueden costear, ¿verdad? Que sumadas a veces a las distancias que implican recibir un subsidio para una vivienda que ya les queda lejos de sus fuentes de empleo, ¿verdad? Ahí hay costos también trasladados a las personas beneficiarias que tienen que ver con la movilización, con el consumo o sea, recurrir a otros costos. Pero este tema del mantenimiento de áreas comunes se vuelve la última prioridad de las familias cuando tienen encima todo ese montón de responsabilidades. Se ha visto mucho, se vio durante los primeros proyectos, tanto en condominio como en urbanización residencial normal, ¿verdad? En esquema de fragmentación de interés social, sobre todo en plantas de mantenimiento, plantas de tratamiento de agua, perdón. ¿Verdad? Que muchas veces por diversas situaciones administrativas no podían pasar a administración del acueducto local o de acueductos alcantarillados y terminaban caducando muy pronto porque se robaban las tuberías, los motores, o no se les podía dar mantenimiento, entonces ya venían otra serie de problemas ambientales, sanitarios, funcionales, ¿verdad? Relacionados con todo eso. Cuando las áreas comunes del condominio se han diseñado muy grandes, tipo grandes plazas, grandes parques, ¿verdad? Y no quedan necesariamente bien conectadas con las áreas privativas de las diferentes fincas filiales. Muchas veces la gente se desentiende de eso. El mantenimiento es más costoso, cuesta más crear esas microorganizaciones, ¿verdad? Que se encargan de cuidar esos pequeños espacios compartidos, que por eso es que el caso reciente de los minicondominios en La Sana nos parece interesante, ¿verdad? Porque son conjuntos de 8 viviendas, subconjuntos de 8 viviendas, ¿verdad? Que comparten un área común y entre esas 8 familias se ponen de acuerdo. Y si hay un mini conjunto de eso donde no se pudieron poner de acuerdo, bueno, eso no necesariamente tiene por qué afectar la coadministración de los otros mini conjuntos. Y en ese caso, las grandes áreas, las vías, los grandes parques fueron cedidos a administración municipal. Entonces es una carga económica menos que tiene la gente. No, tu segunda pregunta, ¿cuál era, Carlos? Vamos a darle espacio a otras voces también. Después volvemos contigo, Manuel. Vamos a oír a Dania. Gracias. Muchas gracias. No, termino redondeando las ideas de Manuel diciendo que hace poco en el Banco Hipotecario para la Vivienda se aprobó un proyecto de condominio de interés social con un 63% de área de parque, supuestamente, bueno, de zonas comunales, que fue realmente una gran discusión entre los miembros de junta directiva y la administración, porque precisamente les decíamos esto, o sea, ¿cómo vamos a lograr que las familias sostengan un 63% del área total de la finca con una cuota de mantenimiento de, no sé, $30, que era lo que estaban proponiendo? Esas cuotas de mantenimiento quedan establecidas en los contratos que se firman con el banco. Entonces, bueno, parte de lo que se mandó a hacer fue a revisar la cuota de mantenimiento y, bueno, de administración, porque en realidad ya hemos hasta pasado por la pena de que algunas personas hayan tenido que ir al remate de sus viviendas porque no han tenido el dinero suficiente para pagar estas cuotas. Con respecto a lo que comentaba Clara, definitivamente no podemos hablar de vivienda sin hablar de hábitat. O sea, son dos cosas que para mí están intrínsecamente relacionadas. De hecho, el semestre antepasado, creo que fue, una compañera y yo hicimos una propuesta de un curso optativo que se llamaba Abordaje Integral de la Vivienda al Hábitat. Porque casi siempre hablamos de la vivienda, pero se nos olvida que la vivienda es un constructor de entornos y que como constructor de entornos definitivamente es así como aporta colectivamente a esa construcción del derecho a la ciudad. Lo más importante entonces definitivamente no es la solución predio a predio, que lastimosamente es lo que suele hacerse en este país, sino más bien la solución del conjunto.
En realidad, nosotros dentro del posgrado también pues trabajamos otro tipo de proyectos, ¿verdad? Este es un semestre en el que estamos trabajando repoblamiento inclusivo, entonces son proyectos urbanos grandes, digamos de cierta escala, que incorporan sectores de una escala relativamente amplia dentro de diversas ciudades. En este momento estamos trabajando en San Pablo de Heredia, cerca de la estación de ferrocarril de Heredia y un centro urbano ahí importante. Y precisamente la consigna es cómo hacemos para dar en este tipo de proyectos una oportunidad de vivienda a todos los estratos sociales y a toda la diversidad de la población, ¿verdad? Porque además ya no son solo estratos sociales, sino los tipos de familias. Familias de una persona, de dos personas, con hijos, sin hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que ahora la diversidad no tiene que ver únicamente con el tema económico. Entonces, definitivamente también ese es un abordaje que hemos estado dando. Entendemos que la vivienda es más que 4 paredes y un techo, o sea, es un elemento que debe disponer de un lugar o de un entorno, digamos, más bien que tenga infraestructura adecuada, que tenga conectividad, que tenga acceso a empleo, a salud, a educación. O sea, entendemos que es un elemento, bueno, o así lo vemos, como un punto de partida a partir del cual se da la relación con el hábitat como tal. Y bueno, de esto se habla un poco en la propuesta de centralidades densas integrales que tiene el Plan GAM 2013-2030 de nuestro país, donde precisamente se propone a la vivienda como centro y punto de partida, y a partir de ese centro a cuánto se ubican cada uno de esos servicios, equipamientos e infraestructura que requieren las familias. La participación comunitaria es definitivamente importante. Hay que incorporar la variable social en todos estos procesos. Ahora que Manuel hablaba un poco, y bueno, y Carla hacía esta pregunta, muchas veces los proyectos que entran en este tipo de proyectos es porque no tuvieron nunca un proceso de acompañamiento antes, durante y después que les ayudara a integrarse y a cohesionarse como comunidad y a pues a enfrentar el tema de pasar a vivir de un asentamiento informal a un condominio en conjunto. Y esto, algunas empresas lo han entendido, pero muy pocas. Hay un proyecto de ley en este momento que lleva como 4 años ahí en la Asamblea Legislativa dando vueltas. Estamos esperando a ver si logra ser aprobado para que con recursos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda se pueda financiar esta variable y las familias puedan ser partícipes de este proceso de construcción, digamos, de su proyecto desde antes, durante, y que también haya un seguimiento de después. Entonces, definitivamente, pues la arquitectura tiene un impacto sumamente importante. Y ya para cerrar, pues solo quiero decir, y para datos para los que no son de Costa Rica, tenemos un parque habitacional de aproximadamente 1.600.000 viviendas. Y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda ha construido aproximadamente 400.000 de esas viviendas. Este año entregamos el subsidio número 400.000. O sea, quiere decir que la 1/4 parte del parque habitacional de nuestro país es construido o ha sido construido con recursos del Estado, y el impacto que esto ha representado en el tanto, digamos, han definido de alguna manera la morfología de estas viviendas y la configuración de estos asentamientos humanos. Definitivamente es un tema al que hay que entrar. Muchísimas gracias. Vamos a ver si Gabriela nos quiere comentar algo en relación a lo que yo le dije, que entendía lo que estaba diciendo, pero me parecía que el lenguaje sugería otras cosas, porque cuando el Estado se ocupaba de propiciar bienestar, entonces era intervencionista, pero cuando el Estado se subyugaba al sector privado, entonces era promotor, era impulsador. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, quizá mi error fue retomar justo cómo es nombrado aquí en México por diversos autores en materia de política pública de vivienda estos periodos. Sin embargo, coincido con usted totalmente en que quizá este lenguaje que para nosotros es común porque aquí lo manejamos o lo hemos escuchado en diferentes ponencias,
quizá para personas que no están relacionadas con ese lenguaje aquí en México y que son de otros países como ustedes, puede que cause ruido, ¿no? Pero finalmente el punto es el mismo, como bien lo comentaste. Y bueno, quizá este comentario que me acaba de realizar me puede ayudar a mí particularmente para debatirlo con mi tutora, que es la que me acompaña en este tema de investigación, y justo poner atención en particular en estos términos, ¿no? Que cuando lleguemos a foros internacionales quizá pueden provocar este tipo de confusiones. Sin embargo, viendo las presentaciones de mis demás compañeros en este foro, me parece como relevante señalar justo como en Latinoamérica este mismo caso que expuse pues se replica, ¿no? Por ahí ponían en el chat que cuál era la reflexión o hacia dónde podríamos apuntar para revertir esto que se ha generado. Yo creo que el cambio debe de venir justo desde lo que es cómo se hace la política pública y los intereses que están de por medio, porque si bien, como hemos visto, estos responden a intereses económicos meramente, más que a intereses de que las familias o quienes vayan a habitar en esos conjuntos habitacionales, pues tengan una calidad de vida adecuada, ¿no? Me parece muy importante retomar el caso que Isabela nos mostró, me pareció muy interesante porque creo que se podrían retomar estos ejemplos internacionales en nuestros casos en particular, ¿no? Por ahí, hace poco leí de un sistema que se llama soportes y unidades separables, que fue propuesto por Nicolas John Habraken, un holandés, y lo que él proponía para esta cuestión de vivienda en masa que es industrializada, es proponer este sistema que es un soporte, que es como la parte de la vivienda que no se puede modificar, que está diseñada y que va a ser así, y las unidades separables, que son las unidades que se pueden desarrollar en conjunto con la persona que va a vivir en esa vivienda. Este sistema lo comento porque me parece importante que igual y se pudiera retomar en nuestros casos, en donde la vivienda en masa hoy en día es un producto y no responde para nada a las necesidades de quienes hemos habitado en ellas o de quienes las habitan, ¿no? Es por eso que muchos pues terminan abandonándolas. Nada más que, a ver, quisiera como traer a la mesa este tema. ¿Qué tan viable en términos de una política pública a nivel nacional o qué tan factible es que un sistema como este de soportes y unidades separables puede implementarse, ¿no? Cuando rige un orden económico global, como es el sistema económico neoliberal, que por más que nosotros como profesionistas o quienes tienen cargos en el sector público quieran ir contra él, pues hay fuerzas más pesadas que finalmente nos regresan a volver a construir como se construye habitualmente. Entonces, no sé qué opinan mis compañeros de Costa Rica, por ejemplo, que están como en este tema muy de lleno de la vivienda, si será posible quizá meter este sistema de un soporte como una unidad de la vivienda que es fija y que no se mueve porque así funciona. No sé, por ejemplo, la estancia y el comedor, y quizá las demás se puedan como diseñar de acuerdo con la familia o la persona que vaya a habitar. O sea, me pareció como muy interesante ese sistema, pero así como un poco utópico quizá ya aplicarlo en materia de política pública. Para introducir una nota histórica en esa pregunta, les recuerdo que el programa de Sites and Services, que no sé cómo fue traducido al español, fue muy común en Latinoamérica y en muchísimas otras partes del mundo, propiciado por el Estado de Bienestar
y consideraba justamente eso, establecer el núcleo central de la vivienda, que era el núcleo duro, donde estaban las instalaciones de agua, sobre todo agua y cloacas, o sea que servía a la unidad de baño y a la unidad de cocina, y después dejar que lo demás se desarrollara de una manera mucho más orgánica y depende de las circunstancias y las necesidades y las condiciones de cada núcleo familiar. Entonces, sí, eso tuvo mucho éxito, tuvo mucho uso y es un poco lo que hace Aravena, otra vez. Le dan un premio por una cosa que ya estaba inventada, solo que la hace lucir bonita, pero es del mismo concepto muy viejo. Te voy a retar un poquito más, Gabriela, para decirte que el tema del lenguaje es muy importante. Y ese lenguaje define ideas y no está dado solamente en el caso de México. Yo entiendo perfectamente de dónde viene. Es un lenguaje universal para hacernos creer que cuando el Estado es un estado de bienestar, es un fastidio y nos estorba y debemos dejarlo de lado y debemos acabarlo y debemos achicarlo y posiblemente eliminarlo. Y cuando el Estado se supedita al servicio de la empresa privada a desmedro del bienestar común, entonces sí lo debemos halagar y lo debemos dejar hacer. Yo creo que tú puedes retar a esos conceptos en el caso de México y tendría una vigencia mucho más universal. Muchas gracias. Invito a Isabela que nos comente un poco sobre la pregunta que le hice. Conocimos desde tu presentación las influencias japonesas en Perú y en un modelo que Perú dispuso y después se distribuyó por Latinoamérica, el PREDI, pero ¿qué tal lo al revés? ¿Qué conocieron en su trabajo? ¿Qué quedó pendiente a lo mejor de la influencia inversa? Influencias de Latinoamérica en otros contextos. Perdón porque mi voz es ronca, pero entonces yo pienso que es una pregunta muy potencial. La verdad que mi pesquisa es sobre arquitectura japonesa y desde que estoy aquí en Brasil, yo pensé que era muy importante relacionarla un poco y por esto yo y mi tutor, Carlos, nosotros intentamos trazar esta cuestión con Previ, siendo como el centro, ¿sabe? Pero la verdad que mi pesquisa es muy sobre Japón. Es muy posible, por ejemplo, yo soy de Brasilia y tengo muy fuerte en mí la arquitectura moderna. Para mí es muy posible percibir trazos de una arquitectura de Oscar Niemeyer, por ejemplo, que se relaciona con una arquitectura tradicional de Japón, ¿sabes? Con relación a esta pregunta de qué forma lo norte global puede ser también influenciado por nosotros en Latinoamérica, yo tengo que investigar un poquito más. Bueno, muchas gracias porque me parece que los proyectos comparativos son mucho más difíciles, pero también regularmente mucho más ricos y tenemos que hacer mucho más de eso. Es un gran esfuerzo que aprecio. Manuel, te preguntaba sobre los impactos ambientales de estos condominios, porque a veces entiendo que se ubican en zonas protegidas o en zonas ambientalmente frágiles y además muchas veces también son cerrados, entonces fragmentan a la ciudad. Sí, gracias, Clara. En efecto, bueno, el cerramiento de los condominios ha sido una deformación conceptual y de la práctica urbanística inmobiliaria en este país, ¿verdad? No hay nada.
en el régimen de derechos y deberes que implica un condominio o en su concepto original que implique que las áreas comunes o las áreas condominales deben fragmentarse, deben separarse del resto de la ciudad. Eso ha sido una práctica muy nociva que ha incidido en la residualización de espacios comunes, aledaños, del entorno, y lamentablemente se está replicando también en la figura del condominio de interés social. Creo que es una de las prácticas a las que hay que ponerle más cuidado, más atención. Recientemente acabamos de ver un caso que se inauguró hace poco en León 13, en Tibás, una de las zonas urbanas más densas de la GAM. Y es un condominio de interés social que es básicamente un gated community, ¿verdad? Y ya está creando una situación de fragmentación social en un espacio entre familias que crecieron conviviendo en esos mismos barrios. Entonces, o sea, es mala señal, ¿verdad? Cuando empezamos a replicar esos problemas de la fragmentación y de la segregación socioeconómica del territorio que se ha venido dando desde el que se puso de moda el gated community, ¿verdad? En otras diferentes zonas. Esto genera problemas ambientales también, ¿verdad? La figura, digamos, o las figuras normativas no permiten el desarrollo de vivienda, mucho menos en condominio, en áreas protegidas ni en situación de riesgo, ¿verdad? Entonces, más bien, se supone que esta figura ayuda a contrarrestar algunos de los efectos de ocupaciones, de asentamientos en estas áreas, porque permite, por ejemplo, hacer renovación urbana in situ y densificar algunos conjuntos habitacionales existentes, aplicar la figura de reajuste de terrenos, por ejemplo, y liberar pues otras áreas de suelo importantes para servicios ecosistémicos, para conservación o inclusive para generación de espacios públicos y de otros equipamientos urbanos que con frecuencia estos barrios o asentamientos autoconstruidos suelen no tener, ¿verdad? Y también por la situación de hacinamiento, densidad. Entonces, es una figura que lo permite, pero como bien mencionaba Dania, también hay una aversión o una resistencia cultural histórica, ¿verdad? Porque somos un país que está muy acostumbrado al crecimiento predio a predio, a la casita con patio, ¿verdad? Que está puesta en el terreno. Y aquí en el país a la gente todavía le sigue dando temor tener una escritura de una vivienda que está en tercero o cuarto piso, porque sienten que su título de propiedad está en el aire y que los únicos propietarios legítimos del suelo son los que están, ¿verdad? Directamente asentados en el suelo. Bueno, También, mucha más tela que cortar, yo sé. No le estamos dando justicia a estos temas tan complejos, pero también estamos a tiempo. Sé que la clausura va a empezar en 5 minutos, entonces aquí vamos a cerrar por lo pronto, agradeciéndoles nuevamente muchísimo sus trabajos y recordándoles que la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizador de este congreso agradecen su compañía e interés y les invitamos a esta clausura y revisen la programación en la página del Congreso y en Facebook y sigan viendo las noticias de este gran congreso y mis felicitaciones al comité organizador, particularmente a Helga que estuvo aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias, los veo en la clausura. Muchas Gracias, gracias. buenas tardes a todos. Buenas tardes. gracias. Muchas gracias. Gracias.